Bueno, muy buenas tardes muchachos. Vamos a empezar esta sesión de la tarde del día de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Vamos esperando que ustedes se vayan conectando, empiecen con la clase para poder que estemos todos listos en este momento. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo subo un poquito esta silla, listo. El trabajo que vamos a desarrollar la tarde de hoy no va a ser el trabajo así más largo ni nada por el estilo, va a ser un trabajo muy sencillo. No nos va a tomar tampoco toda la tarde. No, vamos a demorarnos solo un poquito. Espero pues que no sea. Espero pues que no sea tan prolongado. La idea es que sea muy rápido y muy eficiente lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo desarrollamos. Bien. Bueno, vamos a trabajar un ratico técnicas de abordaje de preguntas. Técnicas de hackeo que solemos llamar. Para eso vamos a focalizarnos en lectura crítica. Es decir, tenemos dos textos bueno, no tan largos. Uno sí es muy largo, son dos textos, perdón, tres, estos tres que ustedes ven acá, de los cuales van a salir unas preguntitas que son las que ustedes ven a este lado, que tampoco es que sean pues como muchas preguntas. Lo que yo quiero es que hagamos lo siguiente, vamos a hacer la lectura de los textos, de los uno 2 3 que son, no les digo, larguitos. Se los voy a poner en pantalla, vamos a organizarlos de modo tal que les quepa a todos, perdón, que todos podamos ver más o menos los textos. Digamos que yo quito esta barra de acá para poder que se vea mejor. A ver cómo nos va. A ver si se ve mejor ahí. Sí, yo creo que se ve este. E intentemos poner este otro al lado, aunque no creo que se alcancen a ver los dos. Vamos a ver si ponemos esto acá. A ver cómo queda. Bueno, no, va a quedar demasiado pequeño. Vamos a hacer lo siguiente. Como este texto es muy largo, yo les voy a poner los pedacitos para que ustedes lo lean. Ustedes me van contando cómo van avanzando. Entonces yo les voy a decir, le damos el texto número uno. Igual lo que les voy a mostrar precisamente es eso, que no es necesario que ustedes se lean el texto de memoria o que conozcan el texto de memoria o se aprendan el texto, nada por el estilo. Vamos a empezar con este primero. Yo voy a quitarme de acá para no estorbar tanto. Y ustedes lo empiezan a leer. Sí, pero es que igual aunque lo recorte no van a caber todos, pues porque son tres muy largos. Aunque intentemos pues recortando para que después no me digan que es que yo no soy un mal ser humano. Mira, si lo recortamos, digamos que hagamos este pedacito. Vamos a ver pues si cabe así. Para que después me digan, todo el mundo me regaña, ¿sí ven? Yo me acostumbré a que todos me regañen. Y entonces intentemos leerlos de alguna manera a ver cómo nos va. Aquí digamos que metemos el primero. Vemos aquí cómo tomamos el segundo, a ver si nos cae. Porque si nos caen todos sería genial, así los leemos todo de una y les muestro obviamente qué pasaría en el caso que nos aparezcan textos muy largos en la prueba y sobre todo cuando son tres textos distintos donde hay que buscar como ese nivel de argumentación o algo así por el estilo, pues dependiendo del texto. Listo, quitemos esto de por acá donde no nos estorbe y traigámonos este otro.
A ver si somos capaces de meterlos todos en un solo pedacito. Y nos traemos el tercero. Y si no, pues miramos cómo los leemos. Pero vamos a hacer ese ejercicio de leer textos un poquito más largos e intentar contestar preguntas. A ver cómo nos va. Y el último, si nos cabe, genial, no les prometo nada. Listo. Y se los voy a dejar en pantalla unos minutos. Unos pequeños minutos. Les voy a decir cuántos minutos lo leemos. Cuántos minutos nos quedamos con él en pantalla. Ve, mira que sí, sí cupo. Listo, yo me voy a quitar también. Te vamos a tomarnos más o menos unos, ¿qué? 5 minutos leyéndolos. Leanlo lo más profundo, lo mejor que puedan. Pues porque de una u otra manera, sí necesitamos contestar varias preguntas de ahí. Entonces, por favor, tomémonos 5 minuticos para leer ese texto. Lo voy a colocar acá por si alguien llega en este momento y yo me quedo callado. A ver si de pronto logramos leerlo en 5 minutos. Bien puedan.
Bien, vamos a ver si ya terminamos de leer. Esperemos que sí lo hayan hecho. Si no se ve bien, tranquilos, yo se los voy a leer cada uno para poder que tengamos como una información básica del texto y nos ponemos juiciositos a ver cómo contestamos este tipo de preguntas cuando nos sale un texto muy largo. En este caso, 3 textos lo suficientemente largos. Yo se los voy a leer. Por favor, me prestan atención. Solo vamos a leerlo una vez. Mi recomendación es que cuando los textos son demasiado largos, lo que tenemos que hacer nosotros es prepararnos para abordar preguntas con una alternativa diferente. Entonces, bien, dice el primero, que se llama Las vanguardias literarias en Hispanoamérica. La vanguardia es el nombre colectivo para las diversas tendencias artísticas, los llamados ismos, que surgen en Europa en las 2 primeras décadas del siglo XX, adelantándose a la sacudida bélica de 1914, proliferan casi simultáneamente varias corrientes revolucionarias: el cubismo pictórico de Picasso y Braque, el futurismo de 1909 de Marinetti y la música tonal y dodecafónica 1909 de Schoenberg. Unidas por un propósito común, la renovación de modalidades artísticas institucionalizadas, son los comienzos de un hondo cuestionamiento de los valores heredados y una insurgencia contra la cultura anquilosada que abren vías a una sensibilidad que se propagará por el mundo de la década de los 20. ¿Qué pasó, Alejandra? Que el profesor está sin energía, estamos esperando que les llegue en un momentico, ya yo les aviso para que nos conectemos de nuevo, tranquilos, no se preocupen. Después dice el segundo párrafo: la segunda década del siglo XX es un periodo clave e imprescindible para comprender el desarrollo actual de las letras latinoamericanas. Es la década en la que se descarta la suntuosa retórica preciosista del modernismo y se sienten las bases para una ruptura total con el pasado artístico inmediato. A partir de ella, las modalidades literarias reconocen la raíz común. Son los años del lanzamiento de los manifiestos, de proclamas y de polémicas violentas, de una intensa búsqueda de originalidad, de insurgencia expresiva y formal que estalla en realizaciones que transforman radicalmente el curso de las letras continentales. Voy a ponerlo más grande para que nos concentremos solo en este que estoy leyendo. La literatura, les voy a mostrar dónde voy por si de pronto están perdidos. Voy acá. La literatura hispanoamericana, principalmente la poesía, presenta un aspecto desconcertante para el público masivo. Una voluntad constructiva se impone al orden impresionista, emotivo y espiritual del mundo. La lírica de vanguardia renueva el lenguaje y los fines de la poesía tradicional. El culto a la belleza y las exigencias de armonía estética. La nueva poesía desecha el uso tradicional del lenguaje, la sintaxis lógica, la forma declamatoria y el legado musical, dando primacía al ejercicio continuo de la imaginación, a las imágenes insólitas visionarias, al asintactismo de la nueva disposición tipográfica, a efectos visuales, a una forma discontinua y fragmentada que hace de la simultaneidad el principio constructivo esencial. Este es del ICFES. Todo ese texto es un texto de una prueba de ICFES, es muy largo, es muy largo. Después dice este segundo pedacito: he aquí una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicias y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre natura non serviam. Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco traductor y optimista repite en las lejanías: no te serviré. La madre natura iba a fulminar al joven poeta rebelde cuando éste, quitándose el sombrero y haciendo un gracioso gesto, exclamó: eres una viejecita encantadora. Ese no servían quedó grabado una mañana del mundo, no era un giro caprichoso, no era un acto de rebeldía superficial, era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias. El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo la declaración de su independencia frente a la naturaleza. Ya no quiere servirla más que en calidad de esclavo. El poeta dice a sus hermanos: hasta ahora no hemos hecho más que imitar al mundo en sus aspectos, no hemos creado nada. ¿Qué ha salido de nosotros que no estuviera antes parado ante nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o nuestras manos? Y nos pasamos hasta este otro que está aquí. Hemos cantado a la naturaleza, cosa que a ella bien poco le importa. Nunca hemos creado realidades propias como a ella lo hacen o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores. Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que también nosotros podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna y su flora propias. Flora y fauna que solo el poeta puede crear, y por ese don especial que le dio la misma madre naturaleza, a él y únicamente a él no servían.
No he de ser tu esclavo, madre natura, seré tu amo, tú servirás de mí, está bien. No quiero y no puedo evitarlo, pero yo también me serviré de ti. No, yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, tendré mis montañas, tendré mis ríos, mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas, y ya no podrás decirme, ese árbol está mal, no me gusta ese cielo, los míos son mejores. Yo te responderé, mi cielo y mis árboles son los míos y no los tuyos, y que no tienen por qué parecerse. Ya no podrás aplastar a nadie con tus pretensiones exageradas de vieja chocha y regañona. Ya nos escapamos de tu trampa. Adiós viejecita encantadora, adiós madre y madrastra, no reniego ni te maldigo por los años a tu servicio, ellos fueron la más preciosa enseñanza, lo único que deseo es no olvidar nunca tus lecciones, pero ya tengo edad para andar solo por estos mundos, por los tuyos, por los míos. Una nueva era comienza al abrir sus puertas de jaspe, hinco una rodilla en tierra y te saludo muy respetuosamente. Y el último texto. Venga, son tres completamente distintos. Y dice el último. El movimiento modernista brasileño, manifestándose especialmente a través del arte, pero salpicado también con violencia, las costumbres sociales y políticas, el movimiento modernista fue el preanunciador y preparador y en muchos aspectos el creador de un estado de espíritu nacional. La transformación del mundo acarreada por el debilitamiento gradual de los grandes imperios, la práctica europea de nuevos ideales políticos, la rapidez de los transportes y mil y una causas internacionales, más así como el desarrollo de la conciencia americana y brasileña, los progresos internos de la técnica y de la educación, imponían la creación de un espíritu nuevo y exigían la revisión e incluso la remodelación de la inteligencia nacional. No fue otra cosa el movimiento modernista del cual la Semana del Arte Moderno fue vocero colectivo principal. El modernismo en Brasil fue una ruptura o un abandono de principios y de técnicas consecuentes, fue una rebelión contra lo que se entendía por inteligencia nacional. Es mucho más exacto imaginar que el estado de guerra de Europa hubiese preparado en nosotros un espíritu de guerra inminente y destructivo, y las modas que revistieron este espíritu fueron en un comienzo directamente importadas de Europa. Pero ello baste para decir que los de Sao Paulo éramos unos antinacionalistas, unos antitradicionalistas europeizados, me parece una falta de sutileza crítica. Eso significaría olvidar todo el movimiento regionalista abierto justamente en Sao Paulo, significaría olvidar la arquitectura y hasta el urbanismo neocolonial nacido en Sao Paulo. De esta ética estábamos impregnados, estudiábamos el arte tradicional brasileño y sobre él escribíamos. Y a la ciudad materna canta regionalmente el primer libro del movimiento, pero el espíritu modernista y sus modas fueron directamente importados de Europa. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes encuentran una vaina como esta? O volvamos aquí al texto. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes se encuentran con una cosa como esta? Es decir, que ustedes por suerte, más bien mala suerte, están presentando el examen y les sale dentro de su prueba ICFES del fin de semana, dentro de que en estos días, le salen tres textos completamente diferentes, 1, 2 y 3, de los cuales les van a hacer a ustedes unas 8, 9, 10 preguntas. ¿Qué deberían hacer? O sea, ¿qué hacer con eso? Bueno, yo les digo, miren, en primer lugar, tienen que tener presente lo siguiente. Cuando las preguntas, o cuando los textos, son muy largos, normalmente las preguntas suelen ser muy sencillas. Es decir, texto largo es igual pregunta sencilla. Pero eso no quiere decir única y exclusivamente que siempre que yo voy a encontrar un texto largo me voy a encontrar siempre preguntas sencillas. Eso puede que ocurra como puede que no. Lo que sí es muy cierto es que la gran mayoría de ellas son de un nivel mucho más básico. Vamos entonces a mirar las preguntas que tenemos en esta página, pero vamos a hacer lo posible por hacer un ejercicio muy diferente. Es decir, vamos a intentar contestar estas preguntas como si estuviéramos en el examen verdadero y no tuviéramos tiempo para andar leyendo cada rato el texto. Dimos una leída ultra rápida, yo sé que ni nos acordamos del bendito texto. Les voy a aclarar solo dos cositas que se me había olvidado. Es quién escribió cada uno, ¿sí? Este primer texto, que es el de las vanguardias literarias en América Latina, que es el primero, lo escribe este señor que está acá. Y fíjense siempre en eso, en quién lo escribe. El primero, que es el de las vanguardias, lo escribe un señor de apellido Berani. Ya.
El segundo texto, que es el No Servían, lo escribe el poeta chileno Vicente Huidobro. Quédense con el nombre Huidobro, que no es tan difícil. Pues es muy difícil. Y el último es en una conferencia de Mario Andrade. Listo. Entonces, la primera es simple y sencillamente un artículo, el segundo es algo así como un poema, el tercero es una conferencia. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a contestar esta vaina sin leer o habiendo leído una cosa muy básica o no habiendo leído casi nada? Porque ustedes pueden tomar las tres alternativas dependiendo del tipo de pregunta. Cuando les aparece un texto muy largo, lo primero que van a hacer ustedes es leer el texto muy rápidamente. No van a profundizar en él. Listo. Y vamos a mirar qué pregunta nos sale. Dice, pregunta número 97. Según el texto de Berani, ¿cuál fue Berani? No me acuerdo. No tengo ni la más remota idea. Pero miren que nos dicen aquí, comillas. ¿Qué es o cómo se puede definir una vanguardia artística? Una vanguardia artística. ¿Cómo podemos definir eso? Por favor, ayúdenme con esa preguntita. ¿Cómo podemos definir esa cosa de la vanguardia artística? ¿Qué pasó con la clase avanzada? El profesor se quedó sin energía eléctrica, lo estamos solucionando. Tan pronto regrese la energía, les aviso por acá o de alguna manera, no se preocupen, y empezamos la clase. Qué pena con ustedes. Entonces, los que me están preguntando por WhatsApp o los que me están preguntando ahí, les cuento que estamos viendo cómo el profesor se conecta, pero pues no hay energía. Y tranquilos, así nos toque reprogramar la clase y no se preocupen por eso. De alguna forma la tenemos, tranquilos. Lo que pasa es que no me puedo ni comunicar con él porque no tiene energía y tampoco ni le están entrando las llamadas. Yo creo que se quedó hasta sin batería. Entonces denme un ratico, no se preocupen, tranquilos. Bien, ¿cómo contestamos eso? ¿Cómo hacemos para contestar esa pregunta? ¿Qué harían ustedes? La primera, miren que la pregunta que nos dan es relativamente sencilla o relativamente fácil abordar la respuesta. Miren que no nos están preguntando por el texto en general, solo nos están preguntando cómo se puede definir esta cosa de vanguardia artística. Y si yo sé que es una vanguardia, yo no tengo ni siquiera que devolverme al texto. ¿Yo para qué me voy a devolver si me están preguntando solo por una vanguardia? Entonces miren las opciones de respuesta. La vanguardia es una necesidad de conservar, un cuestionamiento, una actitud de renovación, un interés por fortalecer expresiones artísticas oficiales. Y la respuesta sale de una, ¿sí o no? En la 97. ¿Qué es una vanguardia? Si yo les digo a ustedes, el último teléfono de iPhone es muy vanguardista. ¿Qué quiere decir vanguardista? Si yo les digo, esa forma de pensar suya es demasiado vanguardista, yo no necesito ni siquiera leer el texto. Lo que necesito es saber qué es una vanguardia. ¿Qué es una vanguardia? Algo avanzado, algo nuevo, algo revolucionario, algo innovador, algo que de una u otra forma cambia las reglas de juego de muchas cosas. Por lo tanto, para yo contestar esta pregunta, yo no necesito leer el texto. Yo lo único que necesito es ver la pregunta. Nunca se les olvide, cuando es una pregunta, un texto muy largo, yo lo que hago es concentrarme en lo que me están preguntando. Siempre. Ustedes solo se van a centrar en sus preguntitas. No se van a preguntar si el texto es largo, si el texto es complejo, nada. No se van a dejar intimidar, no se van a dejar asustar, que porque el texto es argumentativo, que porque son puros textos filosóficos, que esa vaina es durísima, nada. Esta pregunta la contesta uno en segundos. Porque no tiene que ver necesariamente con el texto. Listo. Vamos a la pregunta número 98. De nuevo, vamos a aplicar la misma fórmula. 98. Aquí me estoy saltando que yo a veces me pongo a contestar las preguntas que están aquí al lado, pero también estoy haciéndolo de esta manera por un motivo sencillo, y es que por algún motivo puedo encontrar una
un encadenamiento o una consecución o una consecutividad entre preguntas y de pronto por algún motivo, no sé, la pregunta 97 me ayuda a contestar la 98. Entonces por eso yo les recomiendo que las hagan en orden. Yo las salto así, es solo cuando me da por la locura de saltarlas o las preguntas no están unidas. Pero en este caso, como son preguntas del mismo texto, es muy posible que de pronto haya alguna relación entre ellas. Vamos a la 98. El texto de Verani. ¿Cuál es el de Verani? Yo no me acuerdo. Y ninguno de ustedes se acuerda, no pasa nada. ¿Qué dice el texto de Verani? No sé. Pero miren qué dice. Del texto de Verani podemos inferir que los movimientos de vanguardia del siglo XX. A ver, yo no me acuerdo del texto de ese man. Es más, no me acuerdo ni siquiera cuál es, si el primero o el segundo o el tercero. Pero me están diciendo algo. Me están diciendo que puedo inferir sobre los movimientos de vanguardia. Y en la pregunta anterior ya nos dijeron que es una vanguardia. Miren, aquí la tenemos. Aquí arribita nos acaban de contestar o acabamos de decir nosotros que es una vanguardia. Miren que aquí está la estaba para este lado. Aquí está la definición de vanguardia o la definición que nos puede ayudar a entender qué es un movimiento de vanguardia. Pero ahora lo que nos toca hacer es inferirlo. Miremos a ver cómo contestarían ustedes. ¿Qué creen ustedes que podrían utilizar o poner, como respuesta de la pregunta 98? ¿Qué podemos hacer con esa pregunta 98? Vamos a ver. Dice la opción A. Constituyeron una experimentación. Pero vanguardia es otra cosa. Trazaron el camino de las actuales tendencias literarias latinoamericanas. Yo les recomiendo que vayan contestando de una vez, Alejandra. De una vez. O sea, usted pregunta 98, hoja de respuestas 98. Pregunta 99, hoja de... ¿Por qué? Porque yo he visto en algunas ocasiones que cuando se ponen a contestar y después se pasan a la hoja de respuestas, ocurre un fenómeno. Y es que ustedes creen que por algún motivo la 97 les quedó mal o la 95 les quedó mal y se devuelven. No hagan eso. Simplemente si tienen la duda, dejen la pregunta marcadita, le colocan aquí duda y ya. Pero no permitan que les dé duda cuando ya la hayan hecho. Y si tienen dudas, no la hagan, déjenla. Pero recomendación 99 y de una a marcar la 99. No hagan eso. Pues para mí me parece mejor, espero que les funcione a ustedes. Miren que tenemos la definición de vanguardia, aquí nos dicen B, trazaron el camino para las actuales tendencias literarias. Y aquí dice que es una vanguardia, actitud de renovación. De pronto es la B. La C que dice, sintetizaron formas artísticas. ¿La vanguardia síntesis? No. Rescataron. Y miren que el ICFES nos la pone muy fácil. Así ustedes crean que es muy difícil el texto. A mí no me parece difícil el texto. ¿Para qué borré eso? A mí no me parece difícil el texto. A mí lo que me parece es que es muy largo. Pero miren que es muy sencillo saber qué es una vanguardia. Y sabemos, y miren que vamos a ponerlo aquí de forma clara. ¿Qué es una vanguardia? Una experimentación. La vanguardia traza el camino de las actuales tendencias. La vanguardia sintetiza formas artísticas o la vanguardia rescata sensibilidades. Miren que no tenemos que irnos a leer de nuevo el texto. Lo que yo les quiero mostrar es que aunque la pregunta sea muy difícil, ustedes tienen que encontrar alternativas para contestar porque el examen es diseñado así. La respuesta de la 98 es la B. ¿Y cómo sabemos que es esta? Porque aquí nos dan la definición de vanguardia y aquí nos están pidiendo que utilicemos esa definición de una forma diferente. Ya. Listo. Vamos a la 99. 99. Y miren, la pregunta 99 tampoco nos vamos a devolver y es sobre el mismo texto de Verani, que es lo mismo que nos están pidiendo en la pregunta anterior. Nos ponen a hablar del mismo señor Don Verani. Bien, que es el mismo de la pregunta de arriba. Vamos a mirar, en el texto de Verani se ocupa fundamentalmente de... Ahora, con esta pregunta no se plantea. Si me devuelvo a leer, se ocupa fundamentalmente de qué. Vamos a ver quién me contesta ahí.
Cuando a mí me hacen una pregunta de esa naturaleza, el texto se ocupa fundamentalmente de qué me están preguntando del texto. ¿Qué me están preguntando? Yo debo encontrar qué del texto. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Concentraditos. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me piden? Si me piden a mí, ¿de qué se ocupa fundamentalmente un texto? ¿Qué me están hablando? ¿Qué es lo que me están diciendo que yo debo encontrar en ese texto? Alguien que me ayude. No. Me estarán preguntando por el tema. O me estarán preguntando por Eso, gracias. Ya empezaron a escribirme, gracias. Entonces aquí me cuentan ustedes, están preguntándome por intención comunicativa, tema principal, tesis del texto, problema. Genial. Eso es, todo eso al mismo tiempo. Porque el centro de un texto es cuando yo entiendo la tesis, la intención, el tema, todo eso. Listo. Y eso, ahora vamos a mirar en las opciones de respuesta si somos capaces de sacar eso sin devolvernos. Solo nos vamos a devolver al texto si llega a ser necesario. Listo. Concentraditos, por favor, con la pregunta número 99. Miren lo que dice. Hacer una comparación entre ¿qué? El vanguardismo europeo y el vanguardismo latinoamericano. Pero lo importante es que nos están diciendo acá la palabra comparación. ¿Será que es una comparación? No lo vamos a devolver. B. Presentar la relación entre el vanguardismo europeo y la literatura latinoamericana. Este nos pinta una cosa diferente. Este ya hablas de una relación. La C que nos dice señalar los puntos de encuentro entre la literatura europea y la literatura latinoamericana. Aquí nos dice son puntos de encuentro. La D, resaltar la influencia de la literatura latinoamericana en el vanguardismo europeo. Y aquí es influencia de la literatura latinoamericana. Muy bien. Como yo me acuerdo que ninguno de ustedes se acuerda del texto, yo tampoco me acuerdo, no tengo ni idea, se los juro, no me acuerdo. Entonces yo me voy a devolver. ¿Y qué voy a buscar en el texto? Vamos a ver, devolvámonos. Y vamos a buscar el texto de Verani, si lo encontramos. Aquí está. Vamos a buscar el texto de Verani, que es el primero, miren, por eso es importante marcarlo. Y ustedes van a encontrar rapidísimo. Van a decirme dónde deberían buscar lo que tienen que encontrar. Ese tema, esas características fundamentales del texto, ¿en dónde creen que deben encontrarse? ¿En dónde está? ¿En todo el texto? ¿Será que es importante que conozcamos lo que dice acá? Las vanguardias literarias en Hispanoamérica. Que es lo mismo que el texto. Las vanguardias literarias en Hispanoamérica. Acuérdense algo. El título, o por si no lo saben, el título de un texto nos entrega el tema del texto. Y el título de este tipo de textos también está conectado con la tesis o la idea que están defendiendo o la tesis, o lo que sea. Están conectados. Pero ¿será que solo con conocer el título que es el tema contestamos? Porque miren, ¿de qué nos habla el título? Vanguardias literarias en Hispanoamérica. Y todo el texto nos está hablando de Hispanoamérica. Vamos a mirar. Y yo me devuelvo aquí a las preguntas. ¿Qué se hicieron las preguntas? Miren. Y nos dicen las preguntitas. Miren que todas tienen el tema hispanoamericano. La A dice, comparación entre el
vanguardismo europeo y latinoamericano. Vean, aquí está. Pero el texto es hispanoamericano, es decir, incluyendo España. Así que la A no sería. B. Presentar la relación entre el vanguardismo y el vanguardismo europeo y la literatura latinoamericana. Bueno, pero no nos pongamos con la bobada de latinoamericano porque igual el texto tiene una cosa ahí más adelante que nos hace pensar de diferente. Entonces miren, todos nos están hablando de Hispanoamérica o Latinoamérica. Mira, Latinoamérica. La C, la B, Latinoamérica. La C, Latinoamérica. Y la D, Latinoamérica. Ya, todos nos hablan de lo mismo. Listo. Pero recuerden cómo se llama el texto. Vanguardismo en la literatura hispanoamericana. Ahora, si nos hablan de la literatura, que es el tema fundamental, que al mismo tiempo es el título, miremos la opción A. Hacer una comparación entre el vanguardismo europeo y el vanguardismo americano, pero no es claro sobre el tema de la literatura. La B. Presentar la relación entre el vanguardismo europeo y la literatura latinoamericana. Y esto está en el título. Yo no leí todo el texto para encontrarlo. Entonces la A ya no me interesa es la B. C. Señalar los puntos de encuentro entre la literatura europea y la literatura latinoamericana. Y tenemos que la C también me habla de literatura latinoamericana y la D, resaltar la influencia de la literatura latinoamericana y el vanguardismo europeo. Y me opone de nuevo el tema de literatura. Con esto yo ya sé que la A no es. Muy bien. Pero ¿cómo hago para estar seguro de cuál de esas tres puede ser? Nos volvemos y miramos características que hay en cada una de estas. Voy a borrar porque ya no se está viendo nada. Ya sabemos que estamos entre B, C y D y la A no juega. ¿Y la B qué dice? Relación. ¿Entre qué? Vanguardismo europeo y literatura. C. Puntos de encuentro entre literatura europea y literatura latinoamericana. D. Resaltar influencia de literatura latinoamericana y vanguardismo europeo. Listo. Bien que es un proceso, yo sé que esto es muy lento, pero lo que yo quiero es que ustedes sean visuales y al final van a ver por qué es muy fácil de contestar, aunque ustedes crean por ahora que es muy difícil, que el camino es tortuoso. Miren qué pasa. Con azulito. La B me habla de la relación. La C me habla de puntos de encuentro. La D me habla de la influencia. Ahora, ¿yo cuál descartaría rápidamente? No por hacer un descarte, sino por conocimiento. La influencia de la literatura americana y el vanguardismo. Recuerden que este vanguardismo europeo empieza antes de la Primera Guerra Mundial porque ahí dice 1914. Pero la literatura latinoamericana es después. Así que esta no puede influenciar a esta. Pues porque fue primero el vanguardismo y después la literatura. La D no es. Me quedo con B y C. Y miren que la B y la C tienen una cosa muy parecida. Nos quedamos con relación o puntos de encuentro. Miren que la B me habla de la relación entre el vanguardismo europeo y la literatura y la C me habla de puntos de encuentro. ¿Cuál creen ustedes que es la que nos interesa ahí? Y Alejandra me contestó B, y por allá entre Felipe me contestó B, y Tom me contestó B. Entre literatura latinoamericana y europea. Pero pilas con un detalle. El vanguardismo europeo no es simplemente literario. Ahí no nos hablaron de literatura, nos hablaron de música, nos hablaron de pintura, nos hablaron de un montón de cosas que constituyen el vanguardismo. El AC solo hablan de literatura, mientras que la D habla de todo el movimiento vanguardista. La respuesta es la B. Ahora, vamos a hacerlo rápido. Listo. Vamos a hacerlo ultra súper rápido. Para que ustedes vean cómo se puede contestar esto mucho más sencillamente. Borremos todo esto. Listo. Pero yo miro si... Ok.
No la contestémosla así. Entonces dice, ¿de qué se ocupa fundamentalmente el texto de Verani? Ya sabemos que el texto de este tipo habla de las vanguardias en Europa y habla de la literatura latinoamericana. Ya. Muy bien. Y entonces, ¿cómo contesto yo esto muy rápido? Miren que todas hablan del tema de la literatura, excepto la A, y así sacamos la A. Y el problema está entre estas tres. Pero empecemos de abajo para arriba. ¿Qué dice la A? La D, perdón. Resaltar la influencia. ¿Cómo nos quitamos esta de encima? Porque sabemos que la una no influencia a la otra. ¿Y cómo sacamos estas dos muy rápidamente? Miren, esta dice señalar, esta dice presentar y esta dice resaltar. ¿Cómo lo sacamos? ¿Qué tipo de texto es? Ese texto que ustedes acaban de leer está resaltando, está señalando los puntos de encuentro o está presentando una relación. Miren que ustedes en ninguna parte leyeron puntos de encuentro de ninguna cosa. No hay un listado, no hay un punto 1, punto 2, punto 3. No están señalando puntos de ninguna cosa. Y la 3 pues no puede ser posible porque no están resaltando influencias de nada, pues porque simplemente eso no pasa. Y miren que la B sí me habla de esa relación. Es muy sencillo que ustedes contesten. Entonces, cuando el texto sea muy largo, la primera cosa que van a hacer ustedes cuando el texto sea muy largo es, uno, van a fijarse en título del texto y van a fijarse en la parte final del texto, es decir, en la cita o la fuente que aparece en el texto. Dos, cuando el texto sea muy largo o independiente, van a fijarse en el tipo de texto que es, la tipología textual. Eso van a tener muy claro. Listo. Con esas dos cositas uno ya tiene más o menos claro. ¿Qué tipo de texto es? El B es un texto expositivo. Y los textos expositivos, es que el de Verani, es un texto que presenta. Ya solo con no solo conocer la tipología contesta. Porque ese texto no señala, no resalta. Un texto que resalte tiene que tener características textuales, como por ejemplo que tiene este tipo de marcadores en el texto, palabritas metidas entre signos de admiración, por ejemplo. Bueno, vamos a mirar la pregunta 100. Y vamos a mirar si nuestro profesor de biología ya les llegó la energía. Yo sé que a mí también me preocupa mucho. Pero no, el último mensaje que le escribí no le ha llegado. Bueno. Pregunta número 100. Con este invierno están ocurriendo estragos. Ahí sí pues no me preocupen. Así la pasemos para un domingo a las 3 de la mañana. Tranquilos. Vamos a la 100. Dice... De acuerdo con el texto de Huidobro, ¿cuál es el de Huidobro? No sé, pero ahí nos dicen. La expresión no te serviré, pronunciada por el poeta, se puede interpretar como. ¿Tenemos que devolvernos a leer el texto? No. Vamos a mirar si somos capaces de contestarla. Y mire qué dice. Solo me están preguntando cómo se puede interpretar no te serviré. Vamos a ver si podemos. No te serviré es un rechazo al dominio de la naturaleza, una declaración de independencia del poeta, un lamento a la presencia de la naturaleza, una exigencia. Y si ustedes son bien meticulosos, la van a contestar muy rápido. Respuesta de la 100, por favor. Con mucho cuidado. Inmediatamente uno sabe que no es la C y la D. Eso, ya sabemos que no es esa. ¿Por qué? Porque no es una exigencia y no es un lamento. Listo. No es ni exigencia ni lamento. Nos quedamos entonces con ¿qué es? O declaración de independencia o rechazo al dominio. Pero pilas, miren lo que está diciendo. Está diciendo que no te serviré. Es decir, que hay
una cosa que es el siervo o tiene una relación de servicio con otra. Por lo tanto, ¿qué es? Es no libre. Ya, contestamos de una. Si usted entiende qué es no te serviré, si usted le dice a alguien no te serviré, es porque usted no le va a prestar ese servicio, es decir, que usted no está a la disposición de esa persona o de esa cosa. Y al no estar a la disposición, quiere decir que usted es libre. Ya, ve, y lo contestaron de una. ¿Por qué no puede ser la A, como algunos colocaron? O creo que unas dos personas colocaron la A. ¿Por qué no puede ser la A? Porque no está rechazando. Miren que esta oración no es de rechazo. Por ejemplo, ¿cómo rechazaría? No quiero servirte. Pero aquí dices no te serviré. Ese rechazo debería venir marcado por algo muy diferente. Pero es una declaración de independencia. Está diciendo que yo soy independiente de usted. ¿Nos tuvimos que devolver? No nos tuvimos que devolver. Vamos a mirar estas de este lado. Y miren que estas nos van a preguntar del mismo texto. Ya sabemos que este texto nos marca un rechazo. Una declaración de no servicio, de libertad. Entonces dice, teniendo en cuenta el texto no servían, se puede afirmar que este pertenece al movimiento vanguardista denominado. Uy, ¿cómo así? Miremos a ver. Surrealismo, creacionismo, ultraísmo o futurismo. No se preocupen si no entienden qué son estas vainas. Ahí al ladito se las están explicando. Miren, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ahí está. ¿Cuál es la respuesta de la 101? Dice la A. Porque plantea el azar como medio para expresar mejor el mundo. La B. Porque resalta el valor de la imaginación para construir el mundo. La C. Porque sostiene lo poético reside en la abundancia de imágenes. Y D. Porque postula la poesía como himno al progreso y la tecnología. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que está diciendo en este poema? ¿Alguno tiene una idea? Bueno, si no se acuerdan, yo se los recuerdo. Se los voy a mostrar rapidísimo. De pronto aquí se nos toca volvernos. Se los voy a mostrar muy rápido. Miren solo este pedacito. Miren esto. Mis árboles, mis montañas, mis ríos, mis mares. Fíjense mucho en solo ese pedacito. Ahora, con ese pedacito, yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, mis montañas, tendré mis ríos, mis mares, tendré mi cielo y mis estrellas. ¿Cuál creen ustedes? Ups, que se nos hicieron las preguntas. Aquí están. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Acuerde que está diciendo, tendré mis montañas, tendré mis árboles, tendré mis ríos. Son de él. Son de él. Al final del texto dice. ¿Sí? No lo leí. La fuente lo dice, ¿en serio? Ah, qué boleta. Yo leyendo y haciendo pues todo el esfuerzo para nada. Creacionismo. Bueno, también pueden irse a leer simplemente la fuente, sí. Yo no lo había visto, no había leído esto. En la fuente está creacionismo. Ya. Listo. Pero también ya sabemos qué es el creacionismo, cuando usted está creando, porque él está haciendo cosas.
Vean que tampoco es tan difícil, aunque los textos son muy largos, son muy molestos, son muy complicados. Bueno, le voy a poner esta pregunta 102. No, la 102 no, es muy difícil que ustedes la contesten. No, dejemos ahí. Yo las ayudo porque esta sí hay que devolvernos al texto y todo, creo. Vamos a mirar la pregunta 102. A partir de los textos de Huidobro, que es el poema de la naturaleza, y de Berani, que es el de la comparación de las vanguardias, se puede afirmar que la actitud vanguardista en la literatura consiste en privilegiar ¿qué? Para eso no tenemos que devolvernos. ¿Qué es lo que tenemos que privilegiar en la 102? Tenemos que privilegiar la expresión novedosa frente a la tradicional, las formas de cultura oral frente a la escrita, las formas de la cultura oficial. ¿Cuál es la respuesta de la 102? Ustedes la hacen solitos, yo no voy a hacer nada. Eso, muy bien. Y me imagino que seleccionaron la A es porque saben que vanguardia o que un movimiento vanguardista es novedoso. Mire que la A dice expresividad novedosa, formas de la cultura oral frente. Miren que ninguna de las otras tres nos hablan del significado de lo que tiene que ver con la literatura con la literatura vanguardista. La A es la única, vanguardia, novedoso. Ya, eso es todo. Vamos a la 103. Teniendo en cuenta la lectura de... Voy a subir esto un pedacito. De los textos anteriores se podría afirmar que un movimiento característico de vanguardia en Colombia. Esta sí está muy complicada. Bueno, puede que no les parezca, porque es que en el texto no nos hablaron de nada de esto. En el texto no hablan de nada de vanguardias colombianas. Esto no está. Por lo tanto, deberíamos saberlo. O ser capaces de abordarlo sin saber. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la respuesta a la 103? Costumbrismo, nadaísmo, realismo social o piedracielismo. 103. Bueno, yo no creo que a ninguno de ustedes se le ocurra pensar que hay un movimiento artístico en Colombia que se llame piedracielismo, ¿cierto? Yo no... Pues esperemos que esa vaina no exista, yo no tengo ni idea, pero esperemos que esa cosa no exista. Bueno. Y tenemos entonces otros tres, que son el costumbrismo, que sí existe, pero su nombre lo dice que es tradicional.
Pues porque eso dice costumbrismo tradicional. Es el tipo de literatura de tipo, por ejemplo, La María de Jorge Sachs. Ese tipo. Los cuentos de Rafael Pombo. Eso es costumbrismo colombiano. Y nos quedamos entonces con dos opciones. O el nadaísmo o el realismo social. Listo. Pero pasa lo siguiente. ¿Cuál de las dos les suena a ustedes a una corriente literaria colombiana? ¿O el realismo social o el nadaísmo? El nadaísmo es una corriente colombiana. El realismo social, no. Puede que sea una corriente de otro país, pero es que es colombiana. Ahora, esta pregunta mezcla dos contenidos. Lo que nos da en el texto sobre las vanguardias y que ustedes deberían saber que nadaísmo hace parte de las formas literarias colombianas. Es casi, me atrevo a decir, casi, que la única forma literaria 100% colombiana. ¿El piedracentrismo sí existe? ¡Ay! Yo nunca. No, pero ahí dices, eso, piedracelismo. Jamás había escuchado eso. Venga, yo miro. ¿Y si en serio esa cosa existe? Yo nunca en la vida había leído eso. Pues miremos. No quiere decir que yo me sepa todo. Piedracielismo. ¿Y qué es eso? Vea pues si es un movimiento literario colombiano. ¡Ah! No tenía ni idea que eso existía. ¡Ah! No tenía ni idea. No sabía que eso existía. Bueno. Aquí acabo de leer, no sabía que eso existía. El piedracelismo es un movimiento colombiano que aparece en 1900, bueno, en los años 30, más bien. El nadaísmo es mucho más nuevo, es en los 60. Pero bueno, no tenía ni idea. Esto es del siglo XIX. Así que en esta pregunta lo que les tenía que saber a ustedes es cuál era el más nuevo más bien, o cuál era el más innovador, o cuál era el más vanguardista de esos anteriores. Pero bueno, en Colombia sí, no tenía ni idea. Vea pues, jamás había escuchado eso. Bien, pero igual, supongamos que ustedes no supieran. Yo creo que la pregunta está diseñada así, porque es que el 90% de las personas, o muchos de ustedes han escuchado el nadaísmo y que es un movimiento colombiano y en algún momento de pronto escucharon la María y sabían que es costumbrista y por lo menos saben que esta vaina es mucho más nueva y más vanguardista. Yo creo que esta la ponen ahí por si de pronto alguien la sabe, pero igual esa tampoco es la respuesta. Pero pues nunca, se los juro, jamás había escuchado eso. Para mí, acabo de desayunármelo. Ay Dios, ¿qué pasa con este muchacho que no le llega la energía? Vea, le acabé de marcar ahorita, apagué el micrófono y nada, no entran las llamadas. Bueno, 104 ya vamos a terminar esta clasecita que es muy cortica, no era más sino hasta acá. 104. De los textos de Huidobro y de Andrade podemos decir que son manifiestos. ¿Qué es un manifiesto? Aquí tenemos que saber qué es esto, porque dicen que son manifiestos. Piensen que un manifiesto es simple y sencillamente una comunicación escrita, un libro, un tratado, una publicación en la cual se explican como las normas. Por ejemplo, más bien, por ejemplo, cuando Marx le da por publicar el manifiesto del Partido Comunista, lo que está explicando cuáles son como los principios los principios del Partido Comunista, las normas del Partido Comunista, las bases
del Partido Comunista, sus principios filosóficos. Eso es un manifiesto. Si ustedes están colocando el manifiesto de su lo que sea, es porque están plasmando más o menos esta estructura. Más o menos. Pero nos están diciendo que de los textos de Huidobro y de Andrade son manifiestos. ¿Por qué? Vamos a mirar ustedes qué contestarían en la 104. Porque reflexionan, porque postulan la originalidad y la independencia de un movimiento, porque proponen una separación definitiva, porque presentan las principales virtudes. ¿Cuál creen que es la respuesta? Es decir, se las voy a poner un poquito más fácil. Un manifiesto, si ustedes conocen el significado de manifiesto, lo contestan de una. Un manifiesto es una colección de postulados. Ya. Una manifestación de postulados. ¿Qué es un postulado? Esas vainas que les dije. Principios. Ahora, el texto no puede ser reflexivo, pues porque precisamente un texto reflexivo es un texto diferente, es un texto crítico, y eso es muy diferente. No puede ser un texto de propositivo, pues porque no están proponiendo absolutamente nada. Y no puede ser un texto que presente virtudes y defectos, porque esto sería un libro o un texto de carácter ético o moral. Solo nos queda saber que un manifiesto es un libro donde se postulan cosas. Y en este caso, los postulados hablan de originalidad e independencia. O sea que la respuesta es la B. Bien. Muy bien, muchachos. Entonces, para que quede claro y terminar con esta pequeña sesión de la tarde de hoy. No se quiere correr esto. Cuando ustedes encuentren un texto literario, bueno, de lo que sea, un texto muy largo, van a proceder de la siguiente manera. Primero, vamos a hacer uno más bonito. ¿Qué van a proceder? Primero, van a leer todo, pero es leer rápidamente. Segundo, van a fijarse en el título, en la fuente, o sea, el pie de página. Y van a fijarse en el tipo de texto. Y tercero, van a fijarse, porque las preguntas van a ser así, van a fijarse en qué es lo que diferencia o en qué se asemeja de los textos. Ya. Si ustedes tienen en la cabeza cuál es el hilo conductor de los textos, es decir, para dónde van todos, es decir, en qué se parecen, en qué características tiene o de qué cosa hablan, así sea similar o distinto. Puede que hablen a favor de algo y uno de ellos no, o puede que dos hablen en contra y bueno, lo que sea. Eso tiene que ser muy claro. Van a ver qué tipo de texto, fuente y demás, y van a tener muy claro que se debe leer rápido. Miren que las preguntas que le acabamos de desarrollar, solo en una o dos, dos o tres, qué pena, solo en dos o tres fue necesario devolvernos, pero una de ellas fue a mirar la fuente y otra fue a mirar el título. Solo hubo una de ellas en las que tuvimos que ponernos a mirar el contenido del texto y era un pedacito muy puntual. Así que cuando se encuentren preguntas muy largas, no pueden tener miedo, porque el texto va a ser muy difícil, todo lo contrario. A mayor extensión de las preguntas, es más breve el texto. Bien. Vamos a dejar aquí por la tarde de hoy. Espero que estén muy bien. Recuerden por favor hacer el simulacro. Ese simulacro que está colgado en la página web de Didatec lo vamos a responder pregunta por pregunta. Bueno, tampoco pregunta por pregunta, pues porque si hay una pregunta que todo el mundo la hizo bien, pues ni siquiera la vamos a mirar. Porque vamos a mirar teniendo presente el desempeño que tuvieron. Y empezamos a corregir, como les dije en la mañana, el miércoles empezamos. Bueno, el día que yo les cuente, entre miércoles y jueves, empezamos a corregir ciencias sociales, competencias ciudadanas, lenguaje. Una de esas tres, por una de esas tres voy a arrancar. Entonces, si van a empezar apenas hoy, les recomiendo que arranquen por esas, porque es muy posible que el jueves corrijan química
pues bueno, es muy posible, no, el jueves corrigen química, el viernes empiezan a corregir matemáticas y la corrección de matemáticas me imagino que se lleva también parte del sábado y ya después la semana siguiente corrigen las cositas que queden faltando. Entonces, para que lo aborden de forma correcta, les recomiendo que empiecen por ahí, es decir, dejan de último biología, física y se concentran en competencias ciudadanas, lectura crítica, ciencias sociales en general, lectura crítica y química y matemáticas, que por ahí arrancamos esta semana. Listo. Para los chicos del curso avanzado les voy a pedir que son tan queridos, voy a abrir en este momento el link de Zoom de nuevo para contarles ahí qué pasó con el profesor. Acabo de hablar con él un segundito, ahí me colocó un mensaje. Entonces, porfa, conéctense que ya estoy abriendo aquí la sesión de Zoom. Chicos, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde, noche, no sé cómo se llame, dependiendo del planeta en el cual ustedes vivan. Que tengan un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por su atención. Estudien. Mire, una recomendacióncita. Hagan el simulacro. Si ya lo hicieron, vayan y vean ese videíto que querían ver. Sobre todo, concéntrense en las técnicas de abordaje de preguntas. Concéntrense en los videos que les he enseñado cómo mejorar la velocidad, cómo mejorar la retención, cómo memorizar los textos, cómo trabajar con textos más largos. Es la parte más importante, es lo más importante. No todo simplemente son los temas, es en la otra parte. Concéntrense mucho en eso, que lo que tenemos para presentar el examen es muy poquito, pero eso no quiere decir que no puedan hacer un buen trabajo antes del examen. Cuídense mucho, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, muchachos.